Cementerio Presbítero Maestro. Inaugurado como Panteón General en 1808, se convirtió en el primer cementerio de carácter civil en América. Antes de este, la costumbre era enterrarse en los atrios de las iglesias o en criptas dentro de las mismas. Para desterrar enfermedades y malos olores, se adoptó por un lugar alejado de la ciudad y se prohibieron los enterramientos en iglesias. Pero como la costumbre es más fuerte que la razón, para el cumplimiento del decreto se tapiaron las entradas a las criptas. El cementerio tomó su nombre del diseñador, el sacerdote Matías Maestro, quien aparece en Lima y transforma mucha de la arquitectura religiosa y civil de la ciudad adaptándola al estilo imperante de la época, el neoclásico de carácter más racionalista, producto de la época de la Ilustración. El cementerio es también un museo puesto que está lleno de representaciones artísticas, funerarias como esculturas, estatuas, mausoleos y lápidas bellamente talladas, que además de tener un incalculable valor estético, nos enseñan sobre la actitud de las generaciones pasadas frente a la muerte. Dentro se puede ubicar mausoleos y tumbas de las principales figuras del país del ámbito político, así como cultural y empresarial. Las expresiones importantes empiezan afuera con esta escultura coronada con un ángel de la resurrección importada de Francia en 1877 y que formaba la plaza de ingreso al cementerio antes de que existiese el más próximo cementerio, el Ángel. Dentro están el Cristo yacente del siglo XIX y la cripta de los héroes, que domina por su altura el camposanto en una bella expresión del Beaux-Arts, inaugurado en 1908 para albergar los restos de los héroes de la Guerra del Pacífico. Pero más aún, el cementerio está plagado de hermosas obras escultóricas de artistas italianos, franceses y peruanos del siglo XIX y XX, empezando a abundar después de la bonanza del guano en el siglo XIX. Los pabellones nos muestran en sus lápidas talladas hermosos retratos o dedicatorias íntimas o gremiales de quien en vida fue apreciado padre, abnegada madre, esposo o esposa amada, hijo o hija cuyo futuro se truncó. Hay algunos milagrosos con categoría de santo popular como la del niño Ricardito Espiel. En cada lápida de este cementerio hay un recuerdo imperecedero y algunas nos hablan más que otras. El Cementerio Presbítero Maestro es un patrimonio artístico, un museo de aire libre y el descanso de los personajes de nuestra historia, nuestra Lima del Bicentenario.